Lluvias de bendiciones para todos ustedes, mis amados amigos y hermanos. Que el Señor añada bendición a tu vida conforme a tu necesidad en este momento que estamos viviendo el mundo entero. Y hoy en este día yo quiero compartir contigo acerca de la reacción del presidente de los Estados Unidos. La Casa Blanca envió un comunicado. Joe Biden censuró a Rusia en un ataque injustificado y dijo que los Estados Unidos y sus aliados harán que Rusia rinda cuenta y se le impondrán nuevas sanciones. Joe Biden se reunirá hoy jueves con el G7 y luego se dirigirá al pueblo de los Estados Unidos y al mundo entero con un comunicado de lo que está pasando en el momento, pues Vladimir Putin anuncia que Rusia realizará una operación militar en el este de Ucrania con el fin de proteger a los civiles separatistas en Ucrania, es decir, gente en Ucrania que están a favor de Rusia. Hay una zona en Ucrania que se llama Luhansk y Donetsk, es la zona que se llama Donbass, que es la zona de conflicto, por donde según Putin es por donde va a ingresar para hacer un control de la zona para evitar exceso contra la población civil separatista. Putin dice que él lo que quiere es controlar la zona de Donbass, pero ya se dice que se han escuchado explosiones en la zona de Kiev, capital de Ucrania, ya que toda la frontera está rodeada por Rusia y su armamento. Putin dice que no es una invasión, que se trata más bien una operación de fuerzas especiales, pero que también dice que se trata de desmilitarizar a Ucrania y para eso tendría que entrar a toda Ucrania. Digo yo que a otro con ese cuento, con 190,000 tropas alrededor de todo este territorio. Y no es una invasión. No deberíamos estar sorprendidos de ninguna manera, ya que Putin y Xi Jinping, presidente de China, se reunieron durante las Olimpiadas y China, según los reportajes, dio el apoyo 100% a Putin. Y si China, el segundo poder mundial, lo respalda, es entonces ¿por qué de la agresividad de Putin? Yo digo que si esto es con Ucrania, que la ONU, ni la OTAN, ni los Estados Unidos han impuesto su poder para parar esta catástrofe, entonces la próxima invasión sería Taiwán. Y tarde o temprano nosotros, los Estados Unidos, tendremos que hacer algo, porque poco a poco irán haciendo de la suya. Y entonces, ¿qué pasará? Una posible tercera guerra mundial. Y es lamentable que Rusia y China saben que ya los Estados Unidos no son los mismos que antes, pues la relación con los aliados en Europa en los últimos 4 años no es la misma. Y la cuestión aquí es que la obsesión de Putin es conquistar todo territorio que era de Rusia antes del 1980. Es una movida muy personal, es un capricho, es la visión de Putin y las consecuencias no serán tan graves para él. Es decir, amados, que estamos viviendo en principio de dolores y muchas cosas pueden acontecer en esta temporada de guerra. El Señor dijo que cuando miren estas señales, que habrán peste, que habrá pestilencia, que habrán guerras, que habrá plaga, que habrán terremotos. Todas esas cosas son señales de que estamos cerca, aunque nuestro Señor Jesucristo dijo que no es el fin. Recordemos la parábola de Mateo 25, donde habla acerca de 10 vírgenes, que 5 de ellas estaban preparadas con aceite en su lámpara y que habían 5 que estaban descuidadas, pero que de repente llegó el Señor como ladrón en la noche cuando nadie lo esperaba, y que las que estaban preparadas con aceite en sus lámparas, ellas escaparon. Y las 5 que estaban distraídas, que no tenían aceite, se quedaron. Y representa hoy en día a todo aquel que no está buscando del Señor en espíritu y en verdad. La palabra habla acerca de un hombre llamado Enoc. Dice que Enoc caminaba con Dios, que agradó tanto a Dios en un momento, en una temporada, en una era donde sobreabundaba el pecado. Pero dice que Enoc caminaba en espíritu y en verdad, que Enoc tenía una comunión, una coinonía, una intimidad íntima con el Señor. Y dice que Enoc fue arrebatado porque dice la palabra del Señor que halló testimonio de que era un hombre justo, de que era un hombre que amaba al Señor en espíritu y en verdad, de que era un hombre que estaba en el primer amor, de que era un hombre que era transparente. Y Enoc tipifica a la iglesia de Cristo. Podemos aplicarlo por la razón de que todo aquel que camine como Enoc, que camine en espíritu en verdad, que tenga comunión con el Señor, que tenga una coinonía, una intimidad, que busque al Señor en el silencio de la noche, entonces podrá escapar en el día de lo que nosotros creemos que habla la palabra, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor que esto mortal será transformado en inmortalidad y que esto corruptible será transformado en incorruptible. Y podemos ver que la palabra
palabra dice en Filipenses que nuestro cuerpo de gloria será semejante al del Señor Jesucristo. Podemos ver que el Señor Jesucristo por 50 días se aparecía y se desaparecía, comía con los apóstoles, con sus discípulos, atravesaba paredes. Ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener, un cuerpo glorificado. Es decir, que vale la pena entonces caminar en espíritu y en verdad, porque es hora de tener aceite en nuestra lámpara, para que no llegue la hora y no agarre desprevenido. Las cosas que están pasando alrededor del mundo son señales de principio de dolores, señales de parto, como cuando una mujer va a dar a luz, que da a luz un bebé. Antes tiene contracciones, se rompe la vejiga donde está el bebé porque ya está listo para nacer. Y es la señal que el Señor no ha dejado, que cuando veamos el árbol que está dando hojas, es porque ya está entrando a otra temporada, y es la temporada que nosotros estamos entrando. Yo no dudo que en estos 10 años, en esta década, posiblemente acontezca el arrebatamiento de la iglesia, o que también todo se puede pacificar. Pero las señales son indubitables, porque son demasiadas cosas al mismo tiempo: terremotos, la tierra abriéndose en dos, hambre, guerras, matanzas. Es decir, que tenemos que estar alerta. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente, a quien devorar. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ataca a todo aquel que está distraído. Un león ataca carne, pero cuando estamos en el espíritu, aunque estemos en el foso con los leones no nos podrán morder, no nos podrán tocar. Aunque andemos en ese horno de fuego, no nos quemaremos. Así como Medrad, Mesac y Abednego, es hora de entrar en una nueva temporada de intimidad con el Señor. Yo te invito a ti en esta hora, amado amigo. Si tú no conoces a Cristo, si te gustaría escapar de las cosas que están profetizadas en la Biblia, yo te invito a que haga conmigo esta oración. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados, acepto a tu Hijo, mi Señor Jesucristo, como mi Salvador, como mi Redentor. Espíritu Santo de Dios, abro la puerta de mi corazón para que tú entres en mi vida y transforme mi vida y me ayudes a cambiar conforme a la voluntad del Señor. El Señor está buscando, amado hermano, una comunión contigo. No basta con tan solamente ir a la iglesia, no basta con tan solamente creer. Tiene que haber una comunión. Dice la palabra del Señor: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué van a cenar? ¿Qué van a comer? Dije, comunión viene de comer. Va a cenar contigo, ¿qué? La palabra de Dios. En la palabra del Señor podemos tener la dirección. En la palabra del Señor podemos escuchar la voz de Dios. Dice que la fe crece y viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lucas 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por eso el Señor dejó este manual, la Biblia, su palabra, que es la brújula del peregrino. Es nuestra brújula que nos da dirección. Es allí donde conocemos a Jesús. Muchas veces decimos somos cristianos, pero en realidad no conocemos a Cristo. Tenemos que empezar a conocer a Cristo. Tenemos que empezar a empaparnos en la palabra, profundizarnos, ir mar adentro, buscando de su presencia, navegar en el océano de su espíritu, buscar de su presencia en espíritu y en verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora también pude escuchar en las noticias que también Putin, aparte de que está amenazando al mundo entero porque tiene respaldo de China, que es la segunda potencia más grande del mundo, desafió a Finlandia y a Suecia. Y es tremendo lo que está pasando, porque son señales de que esto puede escalar a una tercera guerra mundial. Por ahí dice la palabra del Señor que nosotros no pasaremos por esas tribulaciones y esas pruebas, porque si esto pasa va a haber una catástrofe. Pero también, aparte de que no llegue el arrebatamiento, que no sea el tiempo, ya que en tiempos pasados han pasado catástrofe y muchos cristianos han muerto. También puede llegar la hora a nosotros, Dios no lo quiera,
mi esperanza y mi fe de que yo me pueda ir junto con mi familia en el arrebatamiento de la iglesia y que yo pueda ser transformado. Yo tuve una visión, tuve un sueño donde yo era transformado, traspuesto. El arrebatamiento llegó en ese momento donde yo estaba en ese lugar. Y yo y una persona fuimos arrebatados, fuimos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si no llega el arrebatamiento y si hoy es nuestro último día, pero si estamos bien con el Señor, si estamos caminando en espíritu y en verdad, así como Enoc. Esa historia está en Génesis, que la podemos leer. Enoc caminaba con Dios. Enoc agradó tanto a Dios que el Señor se lo llevó para que no hubiera muerte. Y es lo mismo que el Señor hará con la iglesia de Cristo en ese día, en esa hora. Porque yo no creo que nosotros atravesaremos por la gran tribulación. Porque dice que habrá tribulación como nunca antes. Pero aquellos que nos vayamos en esa etapa del arrebatamiento, dice la palabra de Dios, que es lo que yo creo, que estaremos de boda con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dice la palabra del Señor, no temáis manada pequeña, que es tuyo es el reino. No tenemos que temer. ¿Por qué? Porque estamos debajo de las alas del Altísimo. Dice la palabra del Señor en Salmo 91, el que habita debajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo te invito a entrar a esa sombra. Yo te invito a pedirle al Espíritu Santo que inunde tu vida, que se vista de ti, para que tú puedas ser un canal en este tiempo que estamos viviendo, para que tú puedas testificarles a tus amigos y a tus familiares. Ahora mismo no soy yo quien hablo, sino el Espíritu Santo a través de mí, a través de mis labios. Porque Él está buscando canales, Él está buscando un cuerpo, porque Él es espíritu y el espíritu no es materia, pero Él está buscando un cuerpo, un instrumento por la cual Él pueda hablar a tu vida, que Él pueda hablar a través de tus labios. Que Él pueda tocar a los enfermos a través de tus manos y que sanen. El Señor está buscando instrumento de gloria para llevar a cabo la gran comisión, que es lo que el Señor nos dejó como tarea. Id y predicad el evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. El profeta Daniel habla en su libro de que la ciencia iba a avanzar. Ahora mismo yo estoy llegando alrededor del mundo, tocando a personas en el fin del mundo para nosotros a distancia. La ciencia ha avanzado. El mismo Daniel habla de esta gran tribulación como nunca la hubo antes. Pero él dice que nosotros los santos seremos protegidos y que no pasaremos por esa calamidad. Y si tenemos que enfrentar un poco de tribulación porque no estamos exceptos, podemos ver lo que ha pasado en diferentes partes del mundo en contra tal vez del cristianismo, o puede ser que haya una tercera guerra mundial. Pero lo importante es que dice la palabra que no tenemos que temer a aquel que nos roba el cuerpo, porque no nos puede tocar nuestra alma ni nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor que aquel que se halló inscrito en el libro de la vida fue salvo. Inscribe tu nombre en el libro de la vida, amado amigo. Porque aquí en este momento yo estoy hablando a los hermanos y a los amigos, ya que tengo bastantes amigos de infancia y amigos conocidos que no son cristianos, sí creen en Dios, ¿verdad? Pero como dije antes, valga la redundancia y la repetición, no basta con creer, sino que tenemos que vivir. Tenemos que tener una relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Es como cuando tú tienes una relación con una novia o con un amigo, con una amistad, con un familiar, a través de visitas, a través de compartir con ellos, es que esa familiaridad crece y se fortalece, esa amistad crece. Porque hay amor y cariño. Pero en realidad, si tú dices que tú crees en el Señor, pero no tienes una comunión, no comes la palabra, no le abres tu corazón para que Él pueda entrar y ministrar tu vida, y a través de ti entonces poder ministrar a otro, entonces no estás salvo. No basta solamente con creer. No todos vamos a tener la oportunidad que tuvo el ladrón a la derecha de Jesús en el Gólgota cuando fue crucificado.
que le dijo: Señor, yo quiero estar contigo en el paraíso. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No todos tenemos esa oportunidad, pero tú y yo ahora, amigo, que tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y empezar a tener una relación con Dios a través de Jesús, entonces nosotros podemos ser salvos. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, ya para terminar, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien no ama a tus hijos, tú no lo vas a amar a ellos, porque para ti es más importante que amen a tus hijos. Y cuando alguien ama a tus hijos y hace un hecho de amor hacia tus hijos, tú te encariñas con esa persona. Y es lo mismo que pasa con nuestro Padre Celestial. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, se desprendió de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el paraíso, en el cielo, con el Señor. Bendiciones hasta que sobreabunde, aunque aquí en la tierra habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí es que vamos a vivir. Vamos a vivir como en el principio, Adán y Eva, que estaban en el Edén, que caminaban con Dios. Dios te bendiga, no te pierdas eso. Habla también de una boda. Habla tantas cosas bonitas la Biblia: calles de oro, mar de cristal, el árbol de la vida. Vamos a poder experimentar y ver todo eso. Dice en Apocalipsis, ya para terminar, que las puertas son como perlas, ¿verdad? Así lo ilustró el apóstol Juan. Pero en realidad son cosas que él no podía expresar, porque así era que él la podía describir. Dice que toda clase de piedra preciosa son los muros de la gran Jerusalén: crisólito, topacio, diamante, esmeralda. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que el Señor tiene preparada para ti. Y desde aquí podemos empezar a sentir en nuestro corazón cosas que nunca hemos vivido si nos metemos con Dios y empezamos a tener esa comunión con Dios. Dios te bendiga. Yo te invito a que empieces a vivir el cielo aquí en la tierra, porque la eternidad empieza desde ahora, no cuando tú te mueres o cuando tú duermes cuando eres cristiano, porque los cristianos no morimos, nosotros dormimos, porque seremos despertados en la resurrección de los muertos, si es que no nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde.